Muchas bendiciones, qué gusto poder encontrarme contigo el día de hoy para juntos compartir nuestra segunda clase de evangelismo explosivo o evangelismo sobrenatural. Mi nombre es Abdel Salem y estamos acá en Instrumento de tu Gloria para juntos compartir la manifestación sobrenatural del poder de Dios. Quiero invitarte a que juntos oremos en este tiempo para comenzar así nuestra clase. Hoy tengo mucha expectación de lo que el poder de Dios va a hacer en tu vida y quiero que aún en medio de la transmisión en línea, pues estemos expectantes de que Dios va a hacer algo sobrenatural en ti hoy, que este tiempo que vamos a compartir juntos será tan poderoso que no seremos los mismos. Va a haber un antes y un después y una impartición del poder de Dios sobre tu vida tremenda. Vamos a orar juntos, ¿sí? Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por la familia de Instrumento de tu Gloria y gracias, Padre, por lo que harás en este día. Bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús a cada uno de los que se está conectando en esta hora. Declaramos que tu poder, Señor, será sobre ellos para traer, Señor, lo sobrenatural aquí y ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, recuerdan que pusimos tarea la semana pasada. Y la tarea, a ver, ¿quién se acuerda? Muy bien, la tarea era compartir un encuentro de amor con alguien. Una expresión de amor con alguien, ya sea en tu trabajo, sea en casa, con la familia, en el supermercado. Una expresión de amor y que la compartieran. Seguro que vamos a recibir a medida que vayan pasando las clases alguna forma de conexión para poder tener feedback de cómo lo están haciendo, de qué experiencias han tenido con el Señor y cómo ha sido el poder de Dios manifestándose a través del amor en su vida. Y recuerden que lo más importante que habíamos hablado de la clase pasada es el propósito. La salvación es para propósito. Pero en el día de hoy quiero que me acompañen juntos a las Escrituras porque vamos a conversar de cómo hacer tangible el poder de Dios. Muchas veces nos preguntamos, ¿tenemos que ser pastores? ¿Tenemos que ser evangelistas? ¿Tenemos que ser maestros para poder manifestar la expresión del poder de Dios? Y yo quiero invitarte a la palabra de Dios y quiero invitarte a que busques en tu Biblia Hechos 1:8. ¿Ok? Hechos 1:8 va a ser la respuesta a la pregunta que te hice en unos segundos y que juntos vamos a compartir. ¿Te parece? Hechos 1:8. Permíteme leértelo por ti. Pues recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, que el evangelismo es importante que entendamos que es una expresión sobrenatural del Espíritu Santo y que a través del Espíritu Santo es que nosotros podemos llegar al corazón de alguien. Pero es necesario primero que nuestro corazón esté alineado con el Espíritu Santo. Si nuestro corazón no está alineado con el Espíritu Santo, no podemos conocer la intención de Dios para esta persona. No podemos ir a compartir las buenas nuevas si no entendemos por qué circunstancias está pasando esta persona. Muchas veces desafortunadamente tratamos a la gente como proyectos y no como personas. Dios los mira con amor como personas y quiere acercarse de ellos manifestando la expresión de amor. Y es ahí donde tú y yo nos juntamos en esta amistad con el Espíritu Santo para ver qué quiere hacer el Espíritu Santo con él. Les recuerdo que Jesús se movía así. Él decía, yo solamente veo lo que el Padre está haciendo y solamente digo lo que el Padre dice. Eso es importante que primero que todo en nuestro corazón hay un despertar espiritual de la conciencia de Dios reflejada en nosotros. Tenemos que mirar la gente alrededor no de nuestra perspectiva, sino de la perspectiva de Dios. ¿Y sabes qué? La primera tarea comienza contigo mismo. ¿Cómo te miras tú? ¿Cómo te miras tú delante de la gente? ¿Cómo te miras tú delante de Dios? ¿Cuál es la percepción que tienes de ti mismo? Y es importante que tu percepción se alinee con Dios. Cuando tu percepción se alinea con Dios, entonces tú puedes verte a ti mismo que tú estás cargado del amor de Jesús para poder impartir a otros. Si tú no te ves lleno de la presencia de Dios, si tú no te ves cargado de la presencia de Dios, si tú crees que pecados, culpa, sentimientos de fracaso, debilidad o falta inclusive de una estructura para poder compartir el Evangelio, pues quiero invitarte a que reflexiones
y que hagas un switch en esta idea. Porque la verdad, según la Escritura, es que nosotros somos sus hijos y por ende cargamos el ADN de Jesús. Y no solamente cargamos el ADN de Jesús, sino tenemos que la expresión de Dios en sí mismo está en nosotros. Por eso Jesús le dice a los discípulos, es necesario que reciban poder del Espíritu Santo. Es necesario que reciban una impartición del Espíritu Santo para que puedan ser testigos. ¿Ser testigos de qué? Del amor, de la expresión sobrenatural del poder de Dios. Entonces es importante que nosotros entendamos que la fomentación de la intimidad con el Espíritu Santo es la puerta a la manifestación del Espíritu Santo. Voy a repetir esta expresión. La intimidad y la relación con el Espíritu Santo es la puerta a la expresión del ámbito sobrenatural. No podemos esperar manifestar el poder de Dios si no tenemos una relación con el Dios del poder. Entonces es importante que desde esta perspectiva entendamos que la vida de cultivar tu relación con el Espíritu Santo diario va a ser que la expresión del poder de Dios se manifieste en ti. Es como hablábamos en la primera clase, te recuerdo. Si no vivimos lo que compartimos o lo que predicamos, entonces será solamente palabras y no tendremos ninguna influencia en el mundo espiritual. Pero cuando hay una expresión de lo vivido, la palabra toma poder y el Espíritu Santo se manifiesta. Y eso es lo que queremos compartir hoy en verdad. Esta clase la vamos a dividir en dos secciones. La primera sección es la expresión del Espíritu en nosotros. Y la segunda clase que vamos a compartir acerca de esto es cómo nosotros podemos interpretar la expresión del Espíritu Santo y cómo Dios usa nuestros sentidos espirituales. ¿Ok? Pero yendo a la primera parte, le invito a que busquen en la palabra de Dios. Primera de Corintios 12, del 1 al 4 del 11. Y vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque una de las expresiones de la manifestación del poder de Dios, de la multiforme expresión del poder de Dios, es a través de los dones espirituales. Y quiero entonces invitarte a las Escrituras para que juntos demos un recorrido de las expresiones diversas de la manifestación del poder de Dios que están disponibles para ti. Y cómo tú tienes el acceso completo a ellos para manifestar el reino de Dios. No solamente para salvación, sino para libertad. No solamente para libertad, sino para sanidad. Sino para revelar el corazón de Dios, el amor de Jesús a otro. Primera de Corintios 12, del 1 al 4 al 11. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada una le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho, porque a esta es dada el Espíritu para palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, a otro por el mismo Espíritu, dones de sanidad, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como quiere. Este pasaje desglosa, desmenuza diferentes ámbitos de la manifestación del poder del Espíritu Santo. ¿A través de qué? De sus dones. Un don es un regalo, no es algo que nosotros podemos alcanzar por nuestra actitud, no es algo que nosotros podemos ganarnos, sino que es la expresión de la misericordia de Dios. Y de hecho, yo te diría más, es la invitación de Dios a ti a que seas parte de lo que Él quiere hacer en la vida de alguien. Los dones no son para ti, son la expresión de amor para alguien. Y cada uno de estos dones expresa el amor de Jesús para alguien. Quiero que juntos en la clase de hoy hagamos un recorrido sobre cada uno de ellos de forma general y que entremos en algunas especificidades que nos permitirán en el futuro poder llevar el amor de Jesús expresado en diferentes maneras. ¿Ok?
Comencemos con la palabra de sabiduría. Permíteme compartirte qué significa la palabra de sabiduría. Y la palabra de sabiduría no es más que la capacidad del Espíritu Santo de permitirle poder aplicar correctamente determinado conocimiento e información que pueden tener o necesitar en una situación particular. Puede referirse a estrategia. Y quiero llevarte a la Biblia para que puedas ver este don manifestado. Se ve manifestado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero voy a usar el ejemplo de José. José tuvo la expresión de palabra de sabiduría cuando se presentó a Faraón. Él le dio en un momento de crisis determinadas estrategias que venían de parte de Dios a través de la interpretación de un sueño, donde podían ellos tomar estratégicamente diferentes pasos para poder mantener la economía de una nación. Eso es una palabra de sabiduría. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que el amor de Jesús se puede manifestar en el ámbito secular. Muchas veces nosotros tenemos gente con la que trabajamos, empleadores, empleados, gente que está cerca de nosotros, y el Señor nos puede dar una palabra de sabiduría para poder expresar su amor hacia esa persona, hacia ese territorio y hacia esa nación. Y yo creo en el nombre de Jesús que Dios traerá y está trayendo palabra de sabiduría a la nación y a las naciones en este tiempo como una expresión de su amor para ti y para el territorio y para la nación y para tu familia. Yo te quiero invitarte a que estés consciente de que el Espíritu Santo puede manifestarse en tu vida en esta forma. Dones de sanidad. Esta es muy conocida. Permíteme regresar a la palabra de ciencia. La palabra de ciencia, el Espíritu Santo transmite, y la estoy leyendo porque quiero ser bien específico en esto, ¿verdad? La palabra de ciencia no es más que el Espíritu Santo transmite un conocimiento específico sobre algo que usted no tendría capacidad, medios, para conocer sus propios niveles de inteligencia y conocimientos limitados. Es decir, es una información que tú recibes de una forma sobrenatural que te permite tener a ti acceso a algo que normalmente por tu propia capacidad mental no lo tendrías. Por ejemplo, vamos a la Biblia, ¿verdad? Una palabra de ciencia en la Biblia. Hay muchos ejemplos. Quiero usar al Nuevo Testamento a Jesús. Jesús venía caminando y cuando se encuentra con uno de sus discípulos le dice: te vi sentado. A Natanael le dice: te vi sentado encima del árbol, alrededor del árbol, perdón. Y esa palabra de ciencia fue suficiente para que Natanael pudiera reconocer el señorío de Jesús. Y yo creo que Dios está levantando una generación de hombres y mujeres hoy que tengan la capacidad de no solamente moverse en la palabra de ciencia para poder traer una solución o traer información de un asunto determinado que humanamente no habría una forma de expresarse. Miren qué interesante, una palabra de ciencia trajo el corazón de un hombre hacia el Mesías. Natanael se quedó tan sorprendido de la expresión de la palabra de ciencia de Jesús que dijo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y yo creo que Dios está abriendo un mayor nivel de su poder, un mayor nivel de su expresión, y nos está permitiendo ser más conscientes de esto nosotros para poder movernos en este ámbito. Dones de sanidad. El Espíritu Santo sana a través de cualquier creyente cualquier tipo de enfermedad, dolencia o condición de salud. Y hay muchos milagros. Si vamos a través del evangelio, de los evangelios de Jesús en el Nuevo Testamento, podemos encontrar la expresión de amor del poder de Dios, de las sanidades y los milagros que Jesús hacía. Y Jesús dijo: y mayores cosas que estas ellos harán. Seguimos con el otro, el hacer milagros. El hacer milagros es la manifestación del Espíritu Santo a través del creyente en una situación o fenómeno determinado que no pueda explicarse a partir de los principios de ley natural. Permítame compartirle del primer milagro que Jesús hizo. ¿Cuál hizo? Convertir el agua en vino. Jesús, a través de la expresión del poder de Dios, cambió la bioquímica de un contenido líquido donde era H2O a convertirse en alcohol. Mire entonces el poder de Dios, cómo no se limita a las expresiones físicas de la ley y pudo transformar a través de la palabra un líquido de agua a vino.
Es decir, que Dios te está llamando hoy a través de tu palabra, a través de esa relación con el Espíritu Santo, que tú puedas tener la conciencia de a través de tu palabra declarar la expresión de la manifestación de algo sobrenatural que no se puede explicar con las leyes físicas, con las leyes químicas, con las leyes biológicas aún en las que nos estamos encontrando en este momento en la sociedad. Dios puede traer una palabra de transformación a tu vida que puede traer un cambio y que la gente pueda reconocer la expresión del amor de Jesús a través de esto. Porque de esto se trata. La expresión de los dones de Dios no es más que la expresión del amor de Jesús a nosotros a través de su poder. Dios decidió compartir contigo. Dios decidió unirte a ti a esto. Y estas son herramientas que cuando tú estás consciente, tus limitaciones se rompen. No hay limitaciones en Jesús. Muchas veces nuestras limitaciones mentales nos permiten barreras. ¿Y si qué pasará? ¿Y si él cree esto y yo creo lo otro? ¿Y si yo creo lo otro? Y no se salvó porque él no creía. No es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que la expresión del amor de Jesús trae sanidad, trae restauración. Porque de tal manera amó Dios al mundo que no quiso que se perdiera. No quiso que se perdiera en ¿qué? Un problema, en un evento, en un fenómeno, en una circunstancia, en una ley química. En todo Jesús engloba su amor para ti. Y esta es la conciencia que nosotros tenemos que caminar como hijos de Dios. Estar conscientes de que el Espíritu Santo quiere compartir contigo. He wants to partner with you, como dirían los americanos en lengua inglesa. He wants to partner with you, no solamente de usarte. Él quiere que tú seas su instrumento de tu gloria. Un instrumento de tu gloria. Un instrumento de su gloria. Seguimos entonces con los próximos dones. El otro don que habla aquí este pasaje es el diversos géneros de lenguas. Y permíteme referir a qué se refiere este don. Es la capacidad sobrenatural que otorga el Espíritu Santo de hablar en lenguas o lenguas extranjeras terrenales o celestiales que usted no tiene conocimiento o capacidad para hablar por sí mismo. Es decir, que Dios te permite la capacidad de hablar un idioma o un lenguaje que sea celestial o terrenal, donde tú puedes tener la expresión de ese lenguaje sin tú haberlo estudiado. ¿Para qué? Para traer un cambio a nivel atmosférico, para traer un cambio a nivel circunstancial, para traer un cambio a nivel territorial. ¿Para qué? Para que la voluntad de Dios se manifieste aquí y ahora. El siguiente don, discernimiento de espíritus. El Espíritu Santo te da la capacidad de discernir, diferenciar y conocer entre espíritus demoníacos, ángeles, espíritus humanos, motivaciones del corazón y sobre todo lo más importante, discernir qué quiere el Espíritu Santo en ti. Mira, muchas veces usamos el discernimiento de espíritu para ver solamente cosas malas y quiero compartirte algo, ¿verdad? Dios nos está llamando en este tiempo para que juntos podamos discernir su agenda. Dios está tan interesado en que tú y yo podamos discernir su agenda. Por eso es importante que para poder manifestar un evangelio explosivo, un amor, el amor de Jesús o algo sobrenatural de Dios en la vida de alguien, nosotros tenemos que estar alineados. Nuestro corazón tiene que estar en uno con el Espíritu Santo. Tiene que estar en intimidad. Y Dios nos está llamando a intimidad en este momento. Dios nos está llamando a ti y a mí a compartir juntos en intimidad. Compartir juntos en relación. Donde fe consiste en una medida extra otorgada por el Espíritu Santo para la manifestación de una determinada asignación. Es decir, hay asignaciones que se tienen que completar y que para ello se necesita de una determinada fe sobrenatural que aún no tenemos, pero que el Espíritu Santo imparte en nosotros para que podamos cumplir con eso, con el deseo de Dios. Profecía es la palabra recibida directamente del Señor para una persona, territorio o nación que revela el corazón del Padre y que tendrá siempre el propósito de ¿qué? Edificar, restaurar y exhortar. Y es importante que tengamos que la palabra profética está diseñada a esto, a edificar, restaurar y exhortar. Yo les traje en esta clase de hoy, para terminar la clase, un esquema que quiero compartirles. Este esquema que está acá, quiero que se lo imaginen en su mente porque les va a permitir fluir de una forma completa. El Espíritu Santo es el centro, ¿verdad? Y de ahí vamos a
operar en los dones del Espíritu Santo a través del amor de Jesús, ¿verdad? Perdón. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, dones de sanidad, el hacer milagros, diversos géneros de lengua, discernimiento de espíritus, fe y profecía. Los dones son una poderosa herramienta para que el Padre se manifieste en nosotros y a través de nosotros. No son nuestra posesión, sino que es un regalo que hemos recibido por gracia. No son de uso personal, sino que son para servir al Padre, para servir según su deseo para su pueblo, para sus hijos. El uso de los dones es importante que tengamos siempre presente que implica una responsabilidad delante de Dios y de los hombres. Miren lo que dice 1 Pedro. Cada uno según el don que ha recibido, ministro a vosotros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y yo creo que esta noche hay una impartición de dones sobre tu vida. Yo quiero que ahí donde tú estás, levantes tus manos, porque Dios va a liberar ahora una poderosa impartición donde se van a activar dones espirituales en ti y donde el poder de Dios se va a manifestar en ti. Y permíteme orar por ti para terminar esta clase. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos el poder sobrenatural impartido, Señor, en ti, sobre cada uno de los que estamos en esta clase conectados. En el nombre de Jesús, Señor, despierta palabra de ciencia en cada uno, despierta palabra de ciencia, despierta palabra de sabiduría, despierta dones de sanidad, el hacer milagros, diversos géneros de lengua, Señor, discernimientos de espíritu, fe, palabras proféticas, Señor, despierta los dones en tus hijos hoy para lo que hemos sido llamados en esta nueva era. En el nombre de Jesús, amén. Te bendigo y nos vemos en la próxima clase, si el Padre lo permite. Muchas bendiciones. El creyente asiste a una iglesia. El discípulo entiende qué es la iglesia. El creyente busca que le animen. El discípulo busca siempre animar. El creyente reclama que le visiten. El discípulo visita. El creyente piensa en recibir. El discípulo piensa en dar y servir. El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y actúa. El creyente lee la palabra. El discípulo enseña la palabra. El creyente espera que le oren. El discípulo ora por los demás. El creyente espera que le asignen tareas. El discípulo está listo para asumir responsabilidades. El creyente solo busca sobrevivir. El discípulo está listo para servir. El creyente se entrega en parte. El discípulo entrega su vida entera. Para el creyente, Jesús es Salvador. Para el discípulo, Jesús es Señor. El creyente suma. El discípulo multiplica. Los creyentes son revolucionados por el mundo. Los discípulos revolucionan el mundo. El creyente tiene como meta llegar al cielo. El discípulo tiene como meta ganar almas para el cielo. El creyente espera un avivamiento. El discípulo es parte del avivamiento. El creyente sueña. El discípulo actúa. Todo discípulo es creyente. Pero no todo creyente es discípulo. ¿Vos sos creyente o discípulo? ¿Qué querés ser?
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.